Bienvenidos. Pocos personajes tan idóneos como Henry Cucalón para analizar lo que hemos denominado los retos urgentes. Es decir, el tema más polémico del momento, el juicio político de la Corte Constitucional, las 7 preguntas de la consulta, de las cuales derivan todo aquello, José Serrano retenido en Miami, a quien Henry Cucalón interpeló y sacó de la presidencia de la Asamblea en el 2017, entre otras urgencias políticas. Y esto porque el invitado de 52 años, casado, 2 hijos, fue secretario municipal, fue concejal, fue 2 veces asambleísta en periodos consecutivos, candidato a la presidencia de la República recién, antes de esto ministro de gobierno en el gobierno de Guillermo Lasso durante el periodo más complicado que fue el final, cuando Lasso decidió por la muerte cruzada. Toda esa experiencia le da un aval de madurez y de conocimiento imprescindible en esta coyuntura, aunque yo particularmente no coincida ni antes ni ahora en muchos de sus enfoques. Quiero por eso empezar recordando cómo mi campaña, entre comillas, contra la Corte Constitucional actual, correísta, cada vez más se nota, aunque lo disimulan menos, viene de larga data. Hoy a la Corte Constitucional se le ocurrió jugar el papel de la Asamblea. Decir que convoca una audiencia el 6 de junio para que haya un amicus curiae sobre si es o no de emergencia económica el decreto del presidente de la reforma tributaria. En ninguna parte de la Constitución le dice a la Corte Constitucional que tiene facultad para eso. Ellos tienen que controlar la constitucionalidad o no del decreto. Si querían una opinión económica, aunque no se les pidió aquello, emítanla pues. O tengan la valentía de decir no nos parece que es urgente económicamente y llamamos a otros para que digan lo que nosotros no nos atrevemos a decir. Porque esa Corte, en su mayoría, es política. Y porque esa Corte es correísta y actúa así respecto a múltiples temas del Ejecutivo. Ojalá el gobierno le responda como se debe y ojalá los ciudadanos se enteren. No es que no debe haber control constitucional, claro que lo debe haber, exclusivamente sobre la constitucionalidad. Pero ahora ellos van a hacer el papel que la Asamblea quiso hacer, joder. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Juega a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Y respecto a esa Corte Constitucional, que entonces era como ahora, o quizá entonces era peor, Henry Cucalón, el invitado de hoy, mantuvo la posición de un demócrata que ha tenido siempre. Discrepar, pero respetar. Recuerden cómo en un tránsito de ver a su manera, cuando lo hacíamos coyunturalmente en los estudios de Radio Centro, él justamente se refirió a un dictamen contrario a su visión y al Ejecutivo, pero que tocaba respetar. La Corte Constitucional es de última instancia en materia de control constitucional y como he manifestado en varias ocasiones, hay fallos desde el punto de vista inclusive académico, yo he trabajado con esos fallos, en que unos los he respaldado fervientemente, otros los he rechazado. Cuando dieron el dictamen para que haya juicio político, yo no estuve de acuerdo, pero lo acatamos. Por eso el documento político, jurídico, histórico señala la discrepancia en qué consiste y fundamentalmente en un tema.
Es un tema que es de valoración, que yo creo que la Corte no debe haberlo hecho. Ellos no de pueden conveniencia opinar de y de oportunidad. Y que hay una contradicción con fallos anteriores. ¿En qué sentido? Que el que tiene la prerrogativa, el que tiene la facultad de establecer qué es económico urgente en un régimen presidencialista es el presidente de la República. Y como vieron, en lo referente a ese caso, aún existiendo constancia de lo que dijo el abogado Cucalón, lo respetaron. Ya hemos hablado en programas recientes con Fabián Pozo y Eduardo Carminiani de la trascendencia histórica que tuvo para el futuro del país el que Guillermo Lasso haya respetado esa constitución neoconstitucionalista y ese pronunciamiento irracional posterior de la Corte Constitucional de juicio político por mínima verosimilitud. Eso impidió que se tomen luego todos los poderes del Estado, permitiendo un juicio político que él frenó, cortando su mandato, pero dando paso a la muerte cruzada. Esta historia debe estar muy fresca en la memoria actual, para con ese aval y esa experiencia poder valorar mejor el tema de la Corte Constitucional, las preguntas de la consulta, la situación política, la crisis constante, la polarización, la marcha reciente que hubo, los carteles con los nombres de los jueces, en fin, todo lo que tiene agitado al Ecuador político de hoy. Y como les dije al principio, pocos mejores o nadie mejor por los antecedentes citados que Henry Cucalón para hacer el examen. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches a todos, abogado Cucalón, bienvenido. Gusto en tenerlo aquí a los tiempos tras la última entrevista de lo que estaba recopilando enero de este año, antes de la primera vuelta. Quiero saber si usted piensa igual respecto a esa Corte Constitucional, que en gran parte es todavía la actual, tras la gravedad de la decisión de ese juicio político a Guillermo Lasso por mínima verosimilitud al cual ustedes le dieron vía libre. Carlos, buenas noches, muy buenas noches con todos los seguidores y televidentes. Sigo pensando lo mismo porque mi defensa de la institucionalidad no ha cambiado. Las diferencias son propias de la democracia y la experiencia me lleva a decir de que uno puede ser que no esté de acuerdo con ciertas decisiones en un organismo que tiene el control constitucional de última instancia, pero de ahí a querer derribarlo, derrocarlo, bypasearlo solo porque no se acomode a una circunstancia en particular, no estoy de acuerdo. Y como complemento, en esa entrevista dije lo de los decretos económicos urgentes. Es más, dije, ¿qué se creen? ¿Constituyentes? Le dije. Pero asimismo, como soy crítico, y los fallos que estaban a favor de nuestras tesis, como cuando calificaron el decreto ejecutivo del presidente de la República, mediante el cual disolvió el Congreso, entonces como ese estuvo a favor, entonces ahí sí me gusta la institucionalidad. Es decir, me acomodo a mis propias circunstancias. La democracia no funciona así. Es que no es en los fallos que no se acomoden a nuestra visión. Y en aquellos que los respetan, como este ejemplo específico, pues eso es lo que ellos querían. Ellos querían propiciar una salida rápida del gobierno de Guillermo Lasso, aunque también sacara la Corte Constitucional, porque apostaban
a que entonces quienes por atrás son sus favoritos, que son los correístas, ganen las elecciones y vuelvan al poder. ¿Qué pasa? No contaban con que el asesinato de Fernando Villavicencio iba a cambiar las circunstancias. Creo que estás confundido de roles. Toda esa trama que has relatado, ¿no era mejor decírselo a los asambleístas golpistas? Sin perjuicio que no estoy de acuerdo en cómo llegaron a la mínima verosimilitud en el caso Flopec. Quien se inventó el tema, quien presentó la autorización, y hay que ver qué nomás diputados, recordemos ahora que estamos en el tema, los que quieren hacer todo lo que tú acabas de decir, eran los asambleístas del correísmo y otros. Pero por ambos lados funcionaba el juego. No, si iban por al juicio ese lado político, era el ellos principal. destituían a Guillermo Lasso porque usted no quiso, y en buena hora, pagar el precio, ni el presidente tampoco, que algunos exigían para tener voto favorable, aparte de que ni aún así era posible que se les creyera. Es decir, ellos sacaban a Guillermo Lasso por cualquier vía. Iba al juicio político o optaba por la muerte cruzada. El cálculo les falló a ellos y a la Corte Constitucional porque no ganaron las elecciones. No creo en esa conjetura que acabas de señalar. Es en efecto una hipótesis, claro. Una hipótesis, ahora resulta ser que no son los asambleístas golpistas que se inventaron un juicio que no existía, como el caso de Flopec, más allá que las narrativas decían que era por otra cosa. Mucha gente hoy recién se entera que era por Flopec, por un contrato que el presidente no firmó. Así es. Por unas recomendaciones de contabilidad que no fueron a él, que al revés. Él mejoró y trajo millones de recursos a favor de Flopec, porque la narrativa y el relato iba por otra vía, Carlos. Ya. Esa equivocación jurídica de mínima verosimilitud no creo que vaya en la línea de los verdaderos responsables del caos y la crisis democrática, que eran los golpistas. Es una equivocación jurídica. ¿Por qué usted es tan benevolente con esa posición? Yo no soy benevolente, si lo he criticado. No es una, sí, no, pero en este punto, no es una teoría rebuscada para dar paso a lo que no se podía. Es decir, que unos magistrados de la Corte, que evidentemente tú no estás de acuerdo de siempre, esa es tu posición, no la mía, resulta ser que eran parte del golpe para que gane el correísmo. Estás extendiendo demasiado la cuerda. Es que se ha probado en los hechos. ¿Se ha probado qué? Sistemáticamente proceden en esa línea. Para un golpe a favor del correísmo. Pero era un golpe, entre comillas, parlamentario, como lo llamó Fabián Posse. No les tire, era un golpe parlamentario. Como lo llamó Fabián Posse. Bien puesto por parte de Fabián, sí. Y yo se lo dije en la cara. Si los golpes de Estado no son militares. Yo me les paré a estos señores, le diste golpistas en la cara. Vamos a recordar, ok. Antes de proseguir, qué bien. La otra cosa que le decía a Henry Cucalón antes de que venga, porque me puse a revisar, hace rato que no tenemos una entrevista, su rico historial político. Ahí hay un acervo que a mí particularmente me interesa explorar mucho más, porque tengo 101,000 preguntas por hacer y hoy solo vamos a comenzar, ¿ya? Por ejemplo, sobre lo de su campaña, que nunca pudimos hablar después, pero es otro rato. YouTube y Facebook, de ver a su manera, nos pueden seguir allí. También en Extreme, que es Canal 15 de Vito TV, o 709, el mismo canal, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví como Canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV nos encontramos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30, Cable Unión Canal 9. Se unen 40,000 hogares para ver nuestro programa a esa hora a través de estas cableras. Carlos. Adicionalmente, cerca de 10,000 hogares más se conectan por 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en 89.3 FM, que es Candela con K, Puerto Viejo para todo Manaví, también 89.3 FM, en La Bonita del centro del país, así se llama esa emisora. Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Adentrémonos en el tema más polémico del momento y nos referimos al juicio político a la Corte Constitucional que, según la doctora Verónica Andrade, estaba prohibido en el artículo 431 de la Constitución, según le dijo a nuestro director Carlos Vera en su programa de Radio Centro Del Día a la Noche. ¿Por qué considerados y no sometidos? ¿Y por qué dice que
enmendando en vez de decir reformando? Esas dos cosas me intrigan en la pregunta. Claro, porque, a ver, ¿por qué dice enmendando? Porque el presidente en su petición considera que estas preguntas deben irse vía enmienda. Eso es lo que él considera. Acordémonos que los procesos de modificación constitucional en el 441, 442 y 444 le dan la posibilidad de pedir estas modificaciones al presidente, a la Asamblea y a los ciudadanos. No hay más. Entonces, tanto el presidente como la Asamblea Nacional como los ciudadanos pueden decir, Corte, yo quiero que esto que voy a cambiar de la Constitución se lo haga vía reforma, vía enmienda o vía Asamblea Constituyente. Entonces, el que pide puede hacerlo en un sentido, pero la Corte le contesta en el sentido que tenga que responderle con base en sus propios precedentes y en lo establecido por la Constitución. Pregunto, si la Asamblea puede enjuiciar políticamente al fiscal, al contralor, al TCE, ¿por qué no a los jueces de la Corte Constitucional? Sin perjuicio que la Constitución establece que no se puede, es porque guarda concordancia a dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los jueces, los magistrados de las altas cortes, no pueden ser enjuiciados políticamente por sus fallos, por sus dictámenes, por sus sentencias. ¿Y no son de altas cortes del TCE? Es que viene la diferencia. Esto tiene una cronología. Ya en el año 1998, en la Constitución de Sangolquí, se eliminó los juicios políticos para los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para que no se repita el caso de Miguel Macías Hurtado de 1995, cuando se bajaron a media sala penal en un acomodo a una circunstancia política, porque lo que menos interesó fue la sentencia del IES, que sobre eso se trataba. Así que el primer antecedente es que la Corte Suprema, la de Héctor Romero, que terminó siendo la Corte de Hugo Quintana Cuello, ya no tenía control político. Así que esa no es una novelería del correísmo, por si acaso. 1998, la Constitución de Sangolquí, la de Hurtado. ¿Estamos claros? Por si acaso. Allá. Lo que pasó en el 2008 es que la Corte Constitucional de Corea tenía otro nivel, el máximo órgano de interpretación constitucional del Corte, que hace años era hasta el mismo Congreso Nacional, ¿sí te acuerdas? Teóricamente tenía otro nivel. Ahora lo elevaron. Esa corte fue la de Patricio Pazmiño y compañía. Correcto. Fue la cervecera. Estoy hablando institucionalmente. Yo le di del concepto, no de la integración. La de la cervecera y la de Pamela Martínez, pues, ya sí vamos a hablar de las personas. Correcto. Que tú a veces haces unas mezcolanzas, pero en todo caso, sigamos. En lo institucional, la Corte Constitucional del 2008 ya no tiene control político, como tampoco tienen los jueces de la ahora Corte Nacional, que era la ex Corte Suprema. Ya. Y eso guarda concordancia en los fallos con los dictámenes del sistema interamericano. Ese es el concepto. Ahora veamos una opinión que discrepa con usted, sin que sea la mía, que no soy jurista. María Clara. Aquí mismo en Ver a su manera, Eduardo Carminiani, abogado, articulista de Diario Expreso y también presidente de su directorio, aclaró que juicio político cabe contra la Corte Constitucional, pero no por sus decisiones jurisdiccionales. El pueblo tiene derecho a decir que la Corte pueda ir a juicio político. Cuidado, yo no he dicho que es impensable jurídicamente el juicio político. Correcto. El problema son las causales. El juicio político no puede ser por los fallos. El juicio político puede ser por faltas disciplinarias graves o incapacidad. Gracias por esta nueva precisión. Cuidado. No lo tenía así de claro. Claro, cuidado. Qué bueno. Si se cambian las causales en las preguntas del Ejecutivo que dicen cuando se incurre en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes al cargo previsto en la Constitución y la ley, se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada, obvio, así como cuando se determine, esta última es interesante, una arrogación manifiesta de funciones. ¿Admitiría usted esa posibilidad? Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, no hay ninguna contradicción. Él dice por qué no pueden ser enjuiciados. Por no los pueden ser enjuiciados por los fallos, que es lo que acabo de decir. Pero sí cabe juicio político por otra cosa. Actualmente no pueden porque nuestra Carta Magna así lo prescribe. Ahora bien, a futuro, podría caber un proceso político si es que existieran causales agravadas, que se denominan, no subjetivas y no genéricas. ¿Sabes cuál es una causal agravada? Por ejemplo, la que se utiliza para un presidente de la República. Delitos de corrupción, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, que hoy día la tienen a nivel penal. ¿Debería cambiar entonces ese texto? Entonces a esto quiero llegar.
Podría ser por ahí. Sin embargo, yo sigo pensando que no es conveniente, pero ese ya es otro valor. Ojo que ya no pone la palabra correcto, clave, no pone corrupción. Ojo. Correcto, ya no reparo Aquí en hay esa omisión importante. Carlos, no reparo en la juridicidad, ya yo estoy hablando de la conveniencia, ya como estoy hablando de los temas. ¿Es corrupción también o se puede interpretar como corrupción también? No el interpretar mal, el tergiversar un texto constitucional. Nada con los fallos. Nada con si es corrupción, porque si mañana Pamela Martínez estuviera, ojo con lo que voy a decir, estuviera magistrada, que gracias a Dios no está, es otra corte, la del 19, con 3 conformaciones distintas desde el 19 acá, con 4 nuevos jueces desde el año 2025, y saliera el caso sobornos, ahí la procesas y la tumbas, o penalmente, o la tumbas por políticamente. Las 2 vías, correcto. Que yo considere en general que eso también puede ser hasta discrecional, ese es un tema de conveniencia, pero no digo que jurídicamente no cabe. ¿Dónde está el tema, Carlos? Porque cada vez que yo los escucho, y está bien, yo saludo que hay un debate nacional, que no lo hubo hace 4 años. ¿Eh? ¿Sabes que hace 4 años ya se trató este tema? Es verdad. Y yo lo defendí en la Asamblea Nacional, diciendo que no cabía. Eso es lo bueno de la coyuntura. Usted ha sido coherente en esa posición y consistente a pesar de lo que afectó a su gobierno. Sí. La Corte lo calificó como causal agravada en corrupción. Esta Corte sí la calificó, que los 3 veo que la sacaste en redes sociales como un descubrimiento. Yo ya la sabía. Pero no por todas las causales que está poniendo el presidente aquí, solo por causal agravada que se denomina. Ok, sigamos con algo más sobre este tema, que como ustedes ven, aparte de ser polémico, es apasionante, y tiene pocos juristas y políticos al mismo tiempo que le hayan dado el seguimiento de Henry Cucalón. María Clara. Lo hacemos con Fabián Pozo, que en cambio fue secretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Guillermo Lasso al inicio de su mandato, y hace un par de semanas, aquí en Ver a su Manera, reiteró que las decisiones de la Corte Constitucional son políticas, algunas de ellas, o por lo menos, ideológicas. Lamentablemente, cuando las Cortes juegan a la política, les ganan los políticos. Si las Cortes entran a hacer política, y no necesariamente partidista, ideológica, las Cortes tienen las de perder frente a la política. ¿Y qué hace que las Cortes deslegitima jueguen a la política? Cortes? Mire, Carlos, yo creo que el poder de ser una corte de cierre, todo país necesita una corte de cierre, porque luego puedes decir, le pongo un control, pero el problema pasa más arriba, quién controla el que controla y así sucesivamente. ¿Quién dice que es la verdad? La Corte Constitucional es la Corte encima de una sentencia ejecutoriada en firme que pasó casación en la Corte Nacional. En este caso no, en este caso sí, no. Porque se puede interponer una acción extraordinaria de protección y se echa eso abajo. Ya nunca se lo hizo y no se lo hizo a tiempo, pero siempre necesitas un órgano de cierre. Cuando tienes una serie de teorías neoconstitucionales que dicen que a través de la interpretación yo puedo hacerle decir a la Constitución no cuando dice sí o sí cuando dice que no, entonces tenemos un problema. Un elemento adicional, algo con lo que sí no coincido en la propuesta del Ejecutivo, es que si se enjuicia políticamente a la Corte, se la saque por 77 votos y no por 101 o 102. No, pero eso es lo más burdo que puede existir. Es peligroso sobre todo. O sea, ahora, con mayoría absoluta, que por coincidencia es lo que tienen ahorita, ¿no? El 77, lo que tienen entre sus asambleístas y lo de los otros grupos. Es menos que el Consejo de la Judicatura, que el Consejo Nacional Electoral. Exactamente, eso es un contrasentido. No, es deliberado, no es que se les haya escapado nada. A ver, ¿por qué ellos creen que todo el mundo es caído de la hamaca, pero no es así. Inclusive cuando puede haber concordancia de conceptos, se nota el gobierno a dónde lo que quieren llegar. Echarse abajo esa Corte con la aprobación de eso. ¿Tienes alguna duda? No, yo creo que quiere ablandarla para que cambie de posición. Que en el interín, si en el interín se le cuadran al poder y a los jarrines, puede ser. Si no, van por la vía de fondo, y tú la conoces bastante bien. Ellos propondrían en una asamblea constituyente recién borrar ese organismo y pasarle sus atribuciones a la Corte Nacional. Aquí venimos a un tema interesante, Carlos. Muchas de las críticas justificadas que ha habido contra la Corte es porque ellos son los garantes de un texto con el cual tú, yo y muchísimas personas no estamos de acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es el gran debate nacional, que coincido contigo. Entonces vamos al cambio, sustitución de capítulos enteros de la Constitución. Pero es que no son los garantes cuando les conviene. Cuando les conviene se protege la vida desde su concepción, cuando no les conviene le encuentran variables. Cuando les conviene el matrimonio igualitario puede ser solo de parejas del mismo sexo.
Yo no he estado de acuerdo en algunas de las cosas que tú dices, en algunas. ¿En esas dos usted no coincidió? En algunas no he estado de acuerdo, te voy a decir que en el detalle. Ellos han hecho una justificación con lo cual no estamos de acuerdo, el famoso bloque de constitucionalidad y la consulta del sistema interamericano, en el tema de incorporar a la Constitución el tema de la igualdad ante la ley para el tema del matrimonio. Es una tesis con que mucha gente no está de acuerdo y la fundamentaron. Y en el otro, por si acaso, en el del aborto por violación, lo que hizo la Corte, y ojo, y yo tengo que ser consecuente con lo que dije en la Asamblea cuando no se aprobó, tú sabes que el aborto por violación de mujer demente o incapacitada mentalmente está desde 1938, o sea que ya existía la causal. Lo que hizo la Corte en una interpretación es, o sea que la mujer demente violada no tiene la misma condición, porque ya existía la suspensión del embarazo en mujer demente. No sé si vas a lo que voy. Yo sé que las narrativas han dicho que han legalizado todo el aborto y no es así. Podemos estar o no estar, pero el hecho no es el mismo. Pero lo que sí tiene que ver con una cosa clave. Ellos no son garantes del texto constitucional. Lo son cuando les conviene a su visión woke, estoy hablando, Carlos, izquierdosa, neoconstitucional. Te voy a poner un ejemplo. Muchos fallos que tienen que ver con el concepto del no extractivismo, etcétera. Yo soy un crítico, creo que eso paraliza el país. El tema de los sectores estratégicos, los monopolios, que ojalá podamos cambiar la Constitución y apoyemos al gobierno, hagamos un gran frente y una causa común en ese sentido. Pero ellos, cuando le vas a preguntar al respecto, tienen que garantizar eso que está en la Constitución. No me digo que soy los garantes, no quiero darle el título. Lo que te quiero decir es que eso es lo que está en el texto constitucional. La respuesta entonces, cambiemos el texto constitucional. Aquí le pongo un letrero que dice continuará. To be continued en inglés. Porque tenemos otros tópicos, aparte de este, que nos puede absorber toda la hora y que retomaremos en algún momento con Henry Cucalón, que va a evacuar ahora. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque nos pondremos al tanto de las audiencias previstas para analizar las 3 leyes cuyo efecto ha suspendido la Corte Constitucional. La visión de un político sólido con trayectoria limpia no puede ser ignorada ante los grandes retos del Ecuador de hoy, aunque se discrepe con él. Si el ímpetu de la juventud se tamiza con la experiencia de gente madura, las decisiones serán más eficaces. Ser full claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus nos reproduce como reprisa al día siguiente, por las 6 de la mañana. El mismo número en las 3 cableras que ponen el reprise. CNT, Extreme, Claro TV, Canal 14. En Zapping somos Canal 41 y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluye.
Bien, y ahora veremos en la siguiente nota de Jacqueline Rodas de Coavisa, que hace un recuento de las audiencias que habrán a partir del 25 de agosto en la Corte Constitucional, así como el juez que se ha hecho cargo de cada ley suspendida, comenzando por José Luis Terán, sin más cuestionado de los 9 de sus antecedentes pasados. La Corte Constitucional convocó al presidente de la República, Daniel Noboa, al de la Asamblea, Nils Olsen, y a decenas de demandantes a las audiencias públicas para tratar las leyes de inteligencia, integridad y solidaridad. Las diligencias serán telemáticas y servirán para que el gobierno defienda sus normas y los demandantes expliquen por qué consideran que violan derechos y afectan a la ciudadanía. La que más rechazo ha recibido es la de integridad pública. El juez José Luis Terán tiene en sus manos 26 acciones de inconstitucionalidad acumuladas, que se tratarán como una sola causa. El magistrado convocó a la audiencia el miércoles 27 de agosto a las 10 de la mañana. La ley de solidaridad está en el despacho del juez Ali Lozada, que acumula 5 demandas. Las tratará en audiencia el lunes 25 de agosto a las 10:30. Y las demandas contra la ley de inteligencia son 2 y están a cargo de la jueza Alejandra Cárdenas. La audiencia será el lunes 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Luego de las audiencias, cada juez elaborará un proyecto de sentencia para votación del Pleno. Mientras tanto, seguirán suspendidos los 17 artículos de los 3 cuerpos legales. Suspender la vigencia de esas leyes coartaba algunos elementos que permiten enfrentar mejor, nada más, al crimen organizado y a la delincuencia en ciertos casos. ¿Fue eso lo correcto? ¿La Corte podía o no podía admitir las demandas? Sí, está en sus competencias. ¿Podía o no podía suspender? Sí, está en sus competencias. Y creo que ese momento, el de las audiencias, es el oportuno e histórico para que el gobierno y el legislativo puedan justificar jurídicamente el por qué creen que son legales. Pese a todas las críticas, y no eran de narcotraficantes, ni de terroristas, ni de correístas, que a lo largo del trámite de la ley se dijo están inobservando. Y te voy a poner un ejemplo. En la ley de integridad pública, que comenzó excelente, un texto con temas de contratación pública excelente, le metieron más de una docena de leyes por la ventolera, a último momento saltándose todo, ya la unidad de materia pues se la pasaron por el forro. Con una novedad. Por eso le cambiaron por nombre para que tenga quizá alguna justificación. Con una novedad. Esto yo no lo vi en los 8 años que me enfrenté al correísmo. Ahora resulta ser que existe la teoría de la puntita, que la unidad de materia que está en la Constitución, en leyes económicas urgentes, que es una prerrogativa presidencial, solo es al principio, cuando la presentan en la ventanilla, y que ya estando adentro pueden hacer lo que les venga en gana. Lo correcto no debe haber sido entonces de la Corte Constitucional no admitirla. Señores, aquí no hay unidad de materia, aunque ustedes crean que la hay. Para eso es la demanda. Para que justifiquen, puede ser que inclusive tengan la razón, para eso es el debate. Pero cuando es obviamente equivocada en la parte formal, no en la parte conceptual, aquí están tratando 5 Carlos, tópicos distintos. Hay que seguir un debido proceso, porque si esto lo ponemos en blanco y negro, de forma maniquea y binaria, se acaba el debate. Simplista, como ha dicho usted. Sí, varias veces, porque sí sabes quién está a favor de comerse a la Corte correísta y el control político a la Corte correísta. Correa, ¿no? Entonces, si esto lo limitamos al simplismo a favor o en contra del gobierno de Correa, resulta ser que en este tema están de la mano, sí sabes, ¿no? Públicamente el prófugo dijo que quería la destitución de estos magistrados, que tú les llamas correístas. Porque en algunas cosas no le han dado la razón. Él quiere una sometida como la que tenía antes. Esta, como usted dijo, en ciertas cosas le han dado la razón al Ejecutivo. Claro, saben disimular muy bien. En las fundamentales de ellos, sácate, hasta aquí no pasa. Entonces un debate jurídico sí, sin duda. Y un Estado de Derecho. A mí me interesa. Y hay otros artículos. Hasta ahora 60% de los pronunciamientos de la Corte más o menos han sido favorables al Ejecutivo. Pero los claves, nada, no va. Sí. Entre las cuales está que pudo ser candidato saltándose un artículo que yo ayudé a redactar cuando fui legislador, por si acaso. Revisamos eso al volver. María Clara. Precisamente al regresar en el siguiente bloque haremos una revisión, un pequeño análisis sobre las preguntas que el presidente piensa consultar al país el próximo 14 de diciembre.
La visión de un político sólido con trayectoria limpia no puede ser ignorada ante los grandes retos del Ecuador de hoy, aunque se discrepe con él. Si el ímpetu de la juventud se tamiza con la experiencia de gente madura, las decisiones serán más eficaces. Topterra presenta una oportunidad única. Un macrolote industrial de 20 hectáreas en plena vía San Borondón, junto al redondel de Miguel Yunes, que se conecta con vía Albán y vía cabecera cantonal San Borondón. Una zona estratégica, con alto crecimiento, perfecta para bodegas, fábricas o desarrollos industriales a gran escala. Invierte con Topterra y proyecta tu futuro desde uno de los puntos más productivos del Ecuador. Topterra. Terrenos que impulsan tu visión. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ellas se conectan entre 12 y 15 mil hogares. También se puede conectar a través de la plataforma Hispasat, esto es Canal 21 para España. Y tenemos reprise en Estados Unidos a las 7 de la mañana, también tendremos un reprise en Ecuador a las 8 y para España a las 2 de la tarde. Ahora de regreso al tema de la noche, de manoseo constitucional o mamotreto, fue la manera en que Henry Cucalón, cuando era ministro de Gobierno, calificó la decisión de la Corte Constitucional de viabilizar el juicio político por mínima verosimilitud. Dentro del manoseo constitucional realizado en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública. Finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca, nada más y nada menos que comisión por omisión en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, dantesco desde lo jurídico y aberrante desde lo político. Con tales deficiencias, han tenido que apelar a burdas analogías con casos del pasado, donde los hechos y conceptos jurídicos difieren absolutamente. Ya se avisora que lo expresado en este mamotreto no va a llegar a ningún lado, por lo que, al darse cuenta de sus carencias, han salido con nuevas ocurrencias, como declarar la incapacidad mental del presidente, o ya de frente y sin desparpajo, un golpe a la democracia con la amenaza de la violencia en las calles. ¿Suscribe cada palabra de las que dijo entonces? Cada una de esas, y te invito, cuidado con esto, a que veas la fecha de la entrevista. Eso es antes del dictamen de la Corte. Todo lo que digo ahí se lo digo a los mamarrachos de los asambleístas que propiciaron esta teoría. Correcto, por si acaso. Ya. Eso no es a la Corte. Ya. Eso fue cuando los asambleístas autorizaron el juicio político, por si acaso. Válida la aclaración. Ahí tenía yo He una sido confusión. crítico de la Corte. No, yo sé. Todo lo que les digo ahí, mamotreto, fue lo que mi lucha política en defensa de un régimen constituido lo hice contra esos conspiradores de medio pelo. Yo no he dicho que no haya sido crítico. Yo lo que he dicho y me extraña es que a pesar de los extremos a que llegó esa corte, como institución, ya no específicamente, no cree que deben ser susceptibles de juicio político por su extracción y ahora dirección. Hay un framing a favor de todo lo del gobierno de Lazo para ver si todos estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco de la verdad, de la justicia, la democracia, la institucionalidad, sí, en contra de la corrupción. Pero entiendo lo que van para poner esto en la fórmula binaria. Vamos a las preguntas de la consulta. Ciertamente no son las más urgentes,
se desperdicia la oportunidad de poner 2 o 3 que podrían ser vitales, ya que se convoca una consulta nueva. Obligatoria. ¿Alguna vale la pena? Sí, por supuesto. ¿Cuál? La del Consejo de Participación Ciudadana. Una vieja lucha por eliminar ese engendro que estatizó la participación y era literalmente, no lo digo hoy, la joya de corona del modelo correísta consagrado en Montecristi que hay que cambiar. ¿Cuyas facultades deben ir a quién? A la Asamblea Nacional, ahí sí, como ahora les gusta el derecho comparado, como en todas partes del mundo. Mi única diferencia, estando de acuerdo con el concepto, y voy a votar que sí, siendo coherente con mi lucha de los últimos años, es que creo que la representatividad que tiene un presidente y una asamblea es la base de la elección. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que debe haber vedurías, confirmaciones, etcétera, como es en el Senado de Estados Unidos. Impugnaciones. Correcto. Impeachment. No me gusta la figura de volver a estas comisiones calificadoras, que para mí ha sido el cáncer que ha habido dentro del Consejo de Participación. ¿Habría otra opción, una tercera alternativa? No, yo creo que debe ser, yo creo que se está debe bien que vuelva a la Asamblea. Conceptualmente debe ser. ¿Dónde está el problema? Que no le hemos dado una reforma sustancial a la Asamblea. Sigue siendo cuantitativa y cualitativamente la misma Asamblea. En las propuestas del Comité por la Institucionalidad que apoyé como ciudadano y como asambleísta, se regresaba a la Asamblea, pero una Asamblea bicameral, correcto, con otros requisitos. Senadores y diputados. Doble control, no cualquiera doble que sea check. bachiller podría Entonces, ser. Si bien estoy de acuerdo y voy a votar a favor, creo que la reacción no es la más feliz. ¿En cuáles va a votar en contra? Al día de hoy, de lo que se ha preguntado, solo en la de los jueces. ¿Por qué a la del favor, control político? ¿por qué a favor de los casinos? Porque yo creo que puede ayudar a la generación del tema del empleo, no haber tara económica alguna. Es más, no debe ser solamente para el tema de los casinos, ojalá que haya muchísima más apertura. ¿Se pueden incorporar otras, aunque eso atarde y postergue más la fecha de la consulta? Ahí viene el tema de fondo. Ya la fecha prácticamente está marcada porque hay plazos previstos en la Corte de las 2 preguntas que son obligatorias, que son producto de una reforma constitucional. Eliminación de prohibición de bases militares, que estoy de acuerdo, y el tema del financiamiento de los partidos políticos. Voy a votar a favor, pero no por lo que dice todo el mundo, ¿no? Porque en muchos países existe financiamiento a los partidos, no para que sea mal utilizado, sino que creo que cada dólar del pueblo ecuatoriano hoy tiene que ir a salud, tiene que ir a seguridad y educación. No ha de ser que se vaya eso. Y esa misma crítica de gastos superfluos va para recortar en muchísimos ámbitos, principalmente en el estado de propaganda. En eso absolutamente de acuerdo ahora. Justo hoy mencionaba que una dirección de la policía, la DGI, la Dirección General de Inteligencia, estaba sin poder tanquear sus carros, ponerles combustible, en una empresa que se llama Atimasa S.A., porque el Ministerio de Economía no les pagaba desde junio. No puede ser posible. Aparte que ha dicho el Ministerio de Economía, a Salud o Salud ha dicho al Ministerio de Economía, a mí no me interesa de quién es la culpa, de que no hay plata para comprar medicinas de los hospitales. ¿De dónde la sacan? Hay programas que se pueden cortar, que se pueden disminuir, que se pueden postergar, que se pueden suspender. Que no es posible pasar una partida. Vea cómo lo resuelven. En otras cosas, la ley ha sido un objetivo secundario. La legalidad no puede ser el valor supremo del derecho, sino la justicia. Es una injusticia que para estas cosas tan básicas como las que él ha mencionado, yo acabo de citar, no haya plata. María Clara. Cuando volvamos, recordaremos uno de los trances del juicio político que nuestro invitado propició a José Serrano, en ese entonces presidente de la Asamblea, a quien hizo destituir de su función. La visión de un político sólido, con trayectoria limpia, no puede ser ignorada ante los grandes retos del Ecuador de hoy, aunque se discrepe con él. Si el ímpetu de la juventud se tamiza con la experiencia de gente madura, las decisiones serán más eficaces. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Los no TV gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. ¿Buscas invertir en una de las zonas más exclusivas y con mayor crecimiento de San Borondón? Te presentamos Puerto Celeste, lotes comerciales de 1.400 y 1.500 metros cuadrados en Isla Celeste, junto a Ciudad Celeste.
Además, contamos con otros terrenos y lotes comerciales en Isla Celeste, perfectos para tu próximo desarrollo comercial. Ubicación estratégica, alta plusvalía y seguridad garantizada. Vera a su manera, crítico e independiente. Todo eso quiero hablar. Estamos de regreso nuevamente. Les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, Divinet, canal 12 y Data MS Televisión, canal 99. Retomando el tema de la noche, nuestro invitado, Henry Cucalón, como asambleísta, mostró lo mejor de su estirpe al seguir los pasos de Febres Cordero y Nebot como grandes interpelantes del Partido Social Cristiano, en donde militaba entonces, cuestionando seriamente a José Serrano, quien por entonces era presidente de la asamblea en la cual el abogado Cucalón militaba. Ante ese hecho vergonzoso, protagonizado por el señor presidente de la Asamblea y por el señor fiscal general, que constituyen en sí mismos un descalabro institucional que mancilla la ya frágil democracia ecuatoriana, y lo que hace también es ahondar en el descrédito de este Parlamento, de la justicia y obviamente de la imagen internacional del Ecuador. De escuchar las comparecencias, y por eso fue que siempre se discutió su invalorable necesidad, queda claro, absolutamente claro, que hay más indignación que antes, que hay más motivos que antes, que el problema y la crisis es más grave de lo que nos imaginamos, y que no se puede reducir a la simpleza de pensar que por un lado queremos hacer apología de que el fin justifica los medios. Y ese es solo un pálido reflejo, como decían antes, de lo que fue toda la intervención de Henry Cucalón, que además destituyó y consiguió destituir al fiscal Vaca Mancheno. Bueno, la retrotraía ahora por averiguarle si usted cree que José Serrano está definitivamente implicado en los hechos que han trascendido en el planeamiento intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Pensaba que era un sátrapa y sigo pensando lo mismo de Serrano. En estos días se hará la audiencia de formulación de cargos. Qué importante, porque tenemos que descubrir quiénes fueron los instigadores de este magnicidio contra Fernando Villavicencio. Está la verdad, la justicia y la lucha contra la impunidad de por medio. Yo a esta gente me espero cualquier cosa, pero quiero ver la formulación de cargos. Me imagino que la Fiscalía, que medio país está atrás de esto, va a tener sustento, porque sospechas siempre han existido de todo lo que ha existido alrededor de la piscina y más cosas, por así decir. Pero queremos ver qué es lo que presenta en la formulación de cargos. Tiene que haber más elementos que el simple testimonio que refirió los chats y los chats donde se ratifica lo que dijo el testigo. Políticamente hablando, y esta es una oportunidad para decirlo, Carlos, es una infamia que algunos legisladores del periodo pasado y del actual piensen que el asesinato de Fernando Villavicencio es producto de la delincuencia común. Eso fue un delito político. Lo dijo Adrián Castro de ADN, desgraciadamente. Respaldado por el correísmo, por si acaso. En un informe que él hizo. Respaldado por el correísmo, qué coincidencia, por así decir. Okay. En todo caso, eso fue un magnicidio, es un delito político. Ojalá que vuelvan a tratar el informe, porque ahora de esta investigación sabemos que no saben dónde diablos están parados, ¿no? ¿Magnicidio ocurrido en qué periodo? En el año 2023, en el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cuándo quién era ministro de gobierno? Henry Cucalón Camacho, que no significa crimen de Estado, ¿no? De eso es una de las tantas cosas que quiero hablar con el abogado Cucalón en un programa, si se quiere, más histórico y de perspectiva que de coyuntura como el de ahora. Y le decían en la pausa comercial de las múltiples interrogantes que me suscita el resultado de su campaña, de por qué lo hizo, y más aún, el futuro que planea. Más allá de su posición crítica y luchadora de siempre, ¿hacia dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Con cuál vía? Tenemos cita pendiente para eso. Ya, lo que nos queda es lo más valioso del programa. María Clara.
Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Y las últimas reflexiones de nuestro director, Carlos Vera. La visión de un político sólido, con trayectoria limpia, no puede ser ignorada ante los grandes retos del Ecuador de hoy, aunque se discrepe con él. Si el ímpetu de la juventud se tamiza con la experiencia de gente madura, las decisiones serán más eficaces. Gana $10,000 con tus utilidades en Banco Bolivariano mientras cumples tus sueños de viajar, comprar tu casa o estudiar ahorrando tus utilidades. Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Lo que antes era un simple terreno, hoy vibra con fuerza, maquinaria y esperanza. Aquí donde muchos no veían nada, ahora se levanta la nueva ciudad. Y más que estructuras, aquí se construye bienestar, calidad de vida, empleo y oportunidades para miles de familias. Así es, una ciudad diseñada para transformar la forma en la que vivimos. Las maquinarias no se detienen y el movimiento de tierra avanza con fuerza, porque aquí se construye el futuro. Esta gran obra se levanta a pocos minutos de las urbanizaciones que construye Ambienza y será el epicentro de desarrollo para miles de familias. La nueva ciudad lo tendrá todo. Centros médicos, hipermercados, siendo Hipermarket la primera gran marca en llegar. Instituciones educativas, espacios recreativos, áreas verdes y mucho más. Todo en un mismo lugar, con la visión de mejorar la calidad de vida de quienes ya habitan y de quienes pronto vivirán en los proyectos de Ambienza. Porque el futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final del programa con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño desde que iniciamos la 4ª temporada. Adelante. En efecto, Carlos, corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el abogado Henry Cucalón, recordándole que debe de responder en términos de sí o no. La número 1, ¿se postularía usted en una segunda ocasión para la presidencia de la República, sí o no? Sí. La segunda, ¿es respetable una Corte Constitucional que por mínima verosimilitud da vía libre al juicio político a un presidente, sí o no? Sí a la institucionalidad. 3, ¿piensa usted también que, como han dicho algunos analistas y críticos, Noboa y Correa son idénticos, sí o no? Mismas prácticas. La 4, ¿cabe sacrificar algo de libertad por más seguridad como un precio a pagar por ganar terreno en la lucha contra el crimen organizado, sí o no? Creo en la seguridad democrática. La 5ª y última, estamos a su juicio en guerra, no convencional desde luego, pero en guerra, ¿sí o no? Jurídicamente y políticamente estamos en guerra contra el terrorismo. Muchísimas gracias, Carlos. No voy a anticipar la próxima entrevista que acabo de anunciar, pero me llama la atención lo de mismas prácticas. ¿En cuáles aspectos tienen Noboa y Correa las mismas prácticas? El tema de la vieja data de la política, meterse en el tema de la justicia. Y como rasgo histórico, cada partido que se mete de frente o de costado en la justicia termina mal. Los Lucio Gutiérrez con las pichicortes y los que andaban por trastiendas. La historia indica que siempre terminan mal. ¿No es inevitable cuando la justicia está tomada por el brazo político del crimen organizado, como se ha probado, por ejemplo, en el Wilman Terán, como se ha probado en algunos jueces de la Corte Nacional que nadie logra mover, como se ha probado en la persistencia en Mario Godoy con los antecedentes que tiene de haber defendido narcotraficantes, aunque entonces él no sabía que eran narcotraficantes del 2010? Y una vez captado el control, ciertamente, darle otra dirección con el riesgo de que no, de que sea su propia dirección. Los antecedentes no indican eso. Si fuera para un tema no de meter la mano, si el chiste es en no meter la mano, la gente critica que las cortes nacionales o constitucionales no dependen del poder ni de nadie. Es que no deben depender. Abogado, si hoy no meten la mano sale peor. Y cuando alguien se defiende bien, como Solanda Goyes, les gana el juicio en la asamblea y sigue ahí sentada.
2/3 partes no las tuvieron. Muy buena participación. Y no me vengan a decir que no sepan que hay correístas buenos y correístas malos y jarrines buenos y jarrines malos, ¿no? Ahí te la dejo de ver. Y queda boteando para la próxima conversación. Ya ven ustedes lo provocativo y productivo que ha sido entrevistar a los tiempos a Henry Cucalón y todo lo que me queda pendiente por preguntarle en áreas que ya anticipé. Solo quiero destacar que para la actual coyuntura no se puede perder de vista su visión. Sobre todo por el antecedente de cómo se comportó como ministro de gobierno, cuando pudo haber sido distinto si lo que quería era salvar el gobierno, que quizá lo hubiera hundido más, y lograr una mayoría a un precio que ni él ni el presidente quisieron pagar, y que, como decía hace algún rato, ni aún así era estable, y si era estable era una vergüenza salvarse de un juicio político con esa mayoría. Este ministro de gobierno tuvo la actitud que acaba de recordar y recrear ahora, de aceptar un fallo írrito por la institucionalidad, por la institución de la cual provenía, no por el contenido que representaba. Y entonces, como ahora, yo sigo estando en desacuerdo, pero como lo he dicho ya algunas veces en programas recientes, no puedo desconocer que a costa de acabar con su mandato o acortar su mandato, Guillermo Lasso y su ministro de gobierno nos dieron un legado mucho más importante que recién se empieza a dimensionar. Evitar que con la caída de Guillermo Lasso, con el juicio político si concurría y se votaba, comenzara un dominó de piezas cuyo fin era terminar controlando el Estado. Después venía la fiscal, después venía el contralor, después venía lo que quiera, con esa mayoría enloquecida de la Asamblea que ellos mandaron a su casa. Es un grave problema que muchos de ellos hayan vuelto. Es una pena que el partido que lo respaldó al presidente Lasso se haya diluido y es una ventaja que su ministro de gobierno no haya desaparecido, ex ministro de gobierno. Solo perdió una elección, no ha perdido la batalla. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos aquí en nuestro programa tratando temas trascendentales para el Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Abre tu certificado de depósito desde $500 a 90 días y participa en el sorteo de estos increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. El futuro no se improvisa, se construye. Ambienza no solo construye casas, construye comunidad y bienestar.